Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jessica Liliana Abrego Montes. Soy una integrante del equipo Anónimas y el día de hoy voy a estar exponiendo nuestro trabajo de investigación que tiene como título Percepción del maltrato institucional en estudiantes de medicina del CUCS. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra introducción. Como podemos ver, el tema elegido por nosotras fue el maltrato institucional hacia estudiantes de medicina. El objetivo general que identificamos fue analizar cómo percibían los estudiantes el maltrato dentro del entorno académico del CUCS. Específicamente, nosotras basamos nuestra investigación en estudiantes de medicina del CUCS y la importancia que nosotras encontramos dentro de toda esta investigación fue desde luego evidenciar cómo estas experiencias negativas afectaban a los estudiantes en el ámbito emocional, en el ámbito académico y pues incluso ya hablando en su desenvolvimiento profesional. Entonces, bueno, en lo que respecta a nuestro marco teórico, la verdad es que nosotros sí llegamos a encontrar otras investigaciones que hacían referencia a todo este maltrato que viven los estudiantes en las carreras de medicina. Específicamente, la verdad es que en cuestión de literatura científica, sí hay algunos artículos que hablan sobre esto. Y bueno, los conceptos que nosotros identificamos y que, bueno, pusimos como base de nuestra investigación fue la violencia simbólica, el control o maltrato institucional y la educación opresora. Entonces, bueno, nosotros utilizamos algunos referentes filosóficos y pedagógicos, perdón, que a lo largo de los años han hablado acerca de todo este maltrato y toda esta dinámica que se vive en las universidades que imparten la carrera de medicina. El primero de ellos es Pierre Bourdieu. Él hablaba específicamente acerca de la violencia simbólica y él definió justamente la violencia simbólica como este fenómeno que se manifiesta a través de diversas formas, como puede ser abuso de poder, como pudiera ser negligencia o prácticas autoritarias dentro de las estructuras educativas. Digamos que es una forma de maltrato sutil. Es un hecho que por eso precisamente se llama violencia simbólica, porque es una forma sutil que incluso muchas veces suele ser invisible y que se puede expresar, bueno, como ya lo vimos, de diferentes formas. Puede ser en gestos, pudiera ser en palabras, en actitudes y bueno, todo este conjunto de acciones refuerzan la desigualdad o el desprecio y bueno, hasta cierto punto llega a ser aceptada como normal, es normalizada por aquellos que la sufren. Después tenemos a Michel Foucault. Él hablaba acerca del control institucional que se vive en estas universidades que imparten la carrera de medicina. Él decía que las instituciones educativas reproducen dinámicas de control y de disciplina que en el caso específico de la formación médica se traduce en la estructuración de jerarquías rígidas y bueno, exigencias desproporcionadas que perpetúan el maltrato y lo vuelven parte de la cultura formativa. Es importante hablar sobre esto, ya que prácticamente pudiéramos hablar que el control institucional, más allá de ser pequeñas acciones aisladas, van encaminadas más bien hacia una cultura, porque son todo un conjunto de acciones y omisiones que se ejercen desde el funcionamiento mismo de la institución. O sea, pueden venir por parte de alguna persona en específico, por parte de algún profesor o por parte de algún directivo, o pueden ser consecuencia directa de las dinámicas estructurales que se viven dentro de la institución, pero a final de cuentas terminan generando daño, terminan generando exclusión o incluso negligencia hacia quienes forman parte de ella. En en nuestra investigación específicamente nos basamos en los estudiantes, pero sería interesante también abordar la parte de los directivos, consecuencias que los mismos directivos pudieran sufrir sobre la dinámica que ellos mismos viven a diario. Entonces, bueno, la tercera persona en la que nos basamos fue Paulo Freire. Él hablaba acerca, introdujo un concepto muy interesante que es la educación opresora, y es que desde una perspectiva crítica, como les mencioné anteriormente, el maltrato institucional se tiene que analizar como un fenómeno estructural, pero también cultural, más allá de verlo como eventos aislados o acciones individuales por parte de los directivos y de los profesores. Más allá de eso, se tiene que ver como toda una cultura
de maltrato que se ha normalizado a lo largo de los años. Y esto es consecuencia de que las instituciones educativas tradicionales pues operan bajo una lógica opresora, pudiéramos decir, que despoja al estudiante muchas veces de su dignidad incluso y que reproduce desigualdades en el poder. Entonces tenemos que esta educación opresora es todo, básicamente es todo un sistema de valores, normas no escritas y prácticas cotidianas que definen, bueno, cómo se vive dentro de esta institución. Y esta cultura puede reforzar el maltrato cuando no se cuestionan ciertas dinámicas de poder o incluso cuando se minimiza el sufrimiento de los estudiantes. Bien, continuando con nuestros objetivos específicos, nosotras pudimos identificar y establecer 5. El primero de ellos y el motivo de toda esta investigación fue identificar las formas de maltrato institucional que los estudiantes nos podían referir. Era identificar aquellas formas en las que los estudiantes podían identificar el maltrato. En segundo lugar, desde luego, pues analizar el impacto que todas estas formas de maltrato y todas estas conductas desacreditadoras y desagradables impactaban en la motivación y en el rendimiento académico de los estudiantes. Y esto es algo que sí pudimos comprobar en nuestra investigación. En tercer lugar, era explorar estrategias de afrontamiento, ya que, como mencioné anteriormente, todo esto de la jerarquía tan rígida y de estas conductas desagradables dentro del ámbito médico van encaminados hacia una cultura. Entonces, desde luego es importante, o bueno, fue importante para nosotras explorar algunas estrategias que pudieran servir para afrontar todo este problema que viene de raíz. En cuarto lugar, era comparar las percepciones según el semestre, ya que nosotras utilizamos estudiantes de segundo semestre, de quinto semestre y de séptimo semestre. Entonces fue también una prioridad o fue importante para nosotras poder comparar las percepciones que tenían estudiantes desde semestres tempranos hasta semestres más avanzados que ya en más de alguna ocasión o en alguna materia habían tenido la oportunidad de desenvolverse dentro del ambiente hospitalario. Y en quinto lugar, pues desde luego, o sea, último pero no menos importante, proponer algunas recomendaciones para mejorar todo este ambiente institucional y desde luego pues encaminar todas estas estrategias a el bienestar de los estudiantes. Respecto a nuestro muestreo, pues en primera instancia es importante que sepan que los participantes fueron elegidos mediante un muestreo de conveniencia, no fueron seleccionados aleatoriamente. Entonces esto quiere decir que nosotras como investigadoras deliberadamente seleccionamos aquellos participantes que consideramos que podían aportar más a nuestra investigación. El único criterio de inclusión que utilizamos es que fueran estudiantes activos de la carrera de medicina en el CUCS, porque como ya mencionamos, nosotras queríamos conocer específicamente la percepción del maltrato en el CUCS. Entonces, digamos que la única cláusula que sí o sí se debía cumplir es que fueran estudiantes activos de medicina en el CUCS y pues el criterio de exclusión desde luego es que fueran de otras carreras o que fueran de otro centro universitario. Y bueno, esta nota que decidí agregar al último que dice, se mantuvo postura ética y confidencial a pesar de la cercanía, me pareció la verdad es que bastante pertinente porque como ya mencioné, nosotras decidimos escoger muestreo de conveniencia. Entonces, el muestreo de conveniencia implica que nosotras, de cierta manera, conocíamos al participante, conocíamos su contexto, de alguna forma éramos cercanas con ellos. Entonces, bueno, esto genera que obviamente haya más cercanía, que se genere más empatía entre participante y entre investigadora. Esto pues obviamente favorece, digamos, a la investigación porque el hecho de que el participante tenga más confianza contigo como investigadora, pues le permite tener un discurso más amplio, le permite explayarse, le permite contarte exactamente lo que piensa sin miedo a ser juzgado o sin miedo a ser expuesto. Entonces, bueno, esta es la ventaja del muestreo por conveniencia. Sin embargo, es algo paradójico porque precisamente el hecho de que tú conozcas
deliberadamente el contexto del participante y en nuestro caso particular, por ejemplo, que te desenvuelvas en el mismo contexto que estás buscando estudiar, pues puede provocar algunos sesgos, ya que tú no estás escogiendo una muestra aleatoria, tú estás escogiendo a los participantes que dices, o sea, este participante me conviene para mi muestreo y este participante sé que me va a aportar y que me va a dar buenos datos en mi investigación. Entonces, por eso añadí esta cláusula para que quede claro que a pesar de que nosotras investigadoras éramos cercanas y conocíamos a los participantes, pues en todo momento mantuvimos una postura ética y confidencial, únicamente nos limitamos a escuchar lo que el participante nos quería decir y no nos salimos en ningún momento de la entrevista que ya teníamos estructurada. Bueno, entonces una vez que hemos definido la forma en la que nosotros seleccionamos. Muy bien, entonces, continuando con nuestro análisis de datos, primero es importante mencionar que, como recordarán, se realizaron 3 ejercicios para la recabación de datos, que fue primero la asociación verbal, entrevistas individuales y después entrevistas de un grupo focal. Entonces fueron 3 ejercicios los que se realizaron para recabar datos, pero para efectos prácticos pudimos decir que se utilizaron 2 técnicas, la asociación verbal y las entrevistas. Entonces, ambos ejercicios, los datos que se obtuvieron en ambos ejercicios fueron analizados de forma diferente y también fueron interpretados de forma diferente. En primer lugar, en el caso de la asociación verbal, se podría decir que hicimos 3 cosas: registrar, eliminar y elaborar el núcleo de la red semántica. Lo primero que hicimos fue que tomamos todas las hojas que los participantes habían utilizado y en las que habían escrito las 5 palabras que ellos asociaban hacia maltrato de parte de profesores a alumnos, y entonces lo que hicimos fue que estas palabras las registramos absolutamente todas en una hoja de Excel, una por una, hoja por hoja. Y entonces, una vez que tuvimos una lista completa de todas las palabras que los participantes habían mencionado, pues lo que hicimos fue quitar palabras duplicadas y agrupar algunas que eran similares o que tenían la misma connotación. Entonces, estas palabras las plasmamos en esta tablita que ustedes pueden observar, y posteriormente lo que hicimos fue elaborar el núcleo de la red semántica mediante algunos cálculos. Lo que hicimos fue plasmar en este gráfico las 6 palabras que tenían un mayor peso semántico dentro de todo el ejercicio, es decir, aquellas palabras que eran más recurrentemente nombradas y aquellas palabras que tenían un mayor peso para los estudiantes. Entonces, como podemos ver, las que se identificaron fue humillar, insultos, gritos, ignorar, exposición y exclusión. Bien, en lo que respecta a la entrevista individual y al grupo focal, se podría decir que nosotras realizamos 3 ejercicios. En primer lugar fue la transcripción, en segundo lugar la interpretación y en tercer lugar la codificación. Lo primero que hicimos fue que estas entrevistas, como les mencioné, fueron grabadas por nosotras. Entonces, una vez que fueron grabadas, procedimos a escuchar una por una y transcribir de forma literal, palabra por palabra, que nos habían brindado los participantes. Una vez que hicimos esto, procedimos a realizar un análisis de contenido temático y entonces analizamos este texto que ya teníamos de forma clara. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, identificamos en cada entrevista cuáles eran los momentos en los que los participantes atenuaban más la voz, momentos en los que alzaban más la voz, algunas pausas que realizaban, algunas palabras que acentuaban de forma específica, algunos silencios. Entonces, bueno, una vez que realizamos toda esta interpretación, pues procedimos a la codificación mediante triangulación. Esto se los voy a mencionar un poquito más adelante. Pero bueno, hablando específicamente de la codificación, podemos decir que se realizó una codificación abierta inicial, en las que identificamos frases clave, patrones de lenguaje y algunos significados recurrentes. Y posteriormente se agruparon los códigos en categorías temáticas que reflejaban dimensiones específicas del maltrato institucional. La codificación fue realizada de manera manual por nosotras, que discutimos en conjunto algunas categorías emergentes. Esto es lo que les comento de la triangulación de datos. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues que básicamente nosotras como investigadoras nos reunimos, discutimos algunos puntos de vista, aportamos cada una información, llevamos a cabo un diálogo y entonces mediante esta triangulación fue que pudimos llevar a cabo toda la codificación. Como podemos ver, los 3 códigos que se identificaron de forma inicial fue maltrato verbal, maltrato psicológico y tipos de maltrato. Y a raíz de estos 3 códigos es que se derivan algunas actitudes que los estudiantes refirieron, la percepción
percepción del maltrato, la percepción en específico que cada estudiante tenía sobre estas conductas, ¿no? Entonces, bueno, como resultados que obtenimos, pues a grandes rasgos, las formas de maltrato que fueron identificadas en nuestra investigación fue maltrato psicológico y maltrato verbal. Y algunas de las actitudes identificadas principalmente fue abuso de poder, actitud desacreditadora, lenguaje verbal e insultos. En este mapa conceptual que está aquí, ustedes pueden observar de manera clara y concisa todos los resultados que se obtuvieron, la forma en la que los estudiantes definían el maltrato institucional, que lo dividían principalmente en maltrato psicológico y maltrato verbal. El maltrato psicológico pues incluía abuso de poder, actitud desacreditadora y lenguaje corporal. Y por otro lado, el maltrato verbal incluía gritos, insultos y lenguaje verbal. Y toda esta definición fue basada en las experiencias negativas de los estudiantes por parte de profesores y maestros, doctores, asesores e instructores. Estos fueron los resultados que nosotros obtuvimos a través de los 3 ejercicios que nosotros realizamos. Cumplimos con los objetivos, que fue identificar las formas de maltrato percibidas por los estudiantes y algunas de las actitudes que contribuían a estas formas de maltrato identificadas. Una vez que nosotras finalizamos nuestra investigación, encontramos algunos hallazgos. El primero de ellos fue que indudablemente hay una normalización del maltrato como parte del aprendizaje médico, muchas veces incluso entre los mismos estudiantes, pero principalmente de parte de profesores y de personal académico hacia los estudiantes. En segunda, que el 75% de los estudiantes de medicina han sufrido algún tipo de maltrato durante su formación, llámese maltrato verbal, llámese maltrato psicológico, llámese alguna desacreditación, algún insulto, pero el 75% de los estudiantes han sufrido algún tipo de maltrato durante su formación. Y en tercer lugar, que indudablemente el miedo se utiliza como una herramienta pedagógica. El miedo, la intimidación, se utiliza de alguna forma dentro de la formación de los estudiantes de medicina. Estudiantes. Me parece importante mencionar las fortalezas que tuvo este estudio. La primera, como les mencioné en la parte de los resultados, fue desde luego la triangulación de datos y de perspectivas. La triangulación tanto entre los participantes como entre los investigadores definitivamente fue clave para poder llegar a toda esta codificación, para poder llegar a toda esta interpretación. Fue clave para poder enriquecer toda esta investigación. En segundo lugar, utilizamos un software de análisis cualitativo para la codificación temática manual. Este software nos permitió tener a la mano todos nuestros datos, nos permitió codificarlos de manera sencilla, nos permitió obtener algunos gráficos que fueron cruciales para entender los resultados de esta investigación y desde luego pues la inclusión de testimonios directos que enriquecen el análisis interpretativo. Este fue una de las ventajas que tuvo el muestreo por conveniencia, que se recabaron testimonios directos de los participantes. Me parece pertinente nombrar las fortalezas que tuvo este estudio y las razones por las cuales consideramos que es altamente confiable y que fue muy conciso y que fue muy claro el resultado que se obtuvo. En primer lugar, fue la triangulación de datos y de perspectivas. Es un hecho que haber triangulado la información tanto entre investigadores como haber triangulado en la investigación entre los participantes fue fundamental para poder obtener una perspectiva tan clara y tantos significados diferentes. El hecho de que entre mismos investigadores hayamos contribuido a triangular esta información y enriquecerla desde nuestros puntos de vista fue crucial y desde luego el haber tenido participantes de diferentes semestres de la carrera de medicina también fue súper importante. En segundo lugar, el uso del software de análisis cualitativo para codificación temática manual nos permitió tener a la mano todos nuestros datos, nos permitió elaborar gráficos que nos permitían interpretar de manera más clara la información que teníamos ahí a la mano y desde luego pues la codificación fue un proceso sencillo. Y en tercer lugar, pues tenemos la inclusión de testimonios directos que enriquecen el análisis interpretativo, que esta es una de las ventajas precisamente del muestreo por conveniencia, que tú seleccionas a la persona que directamente te puede dar información, es decir, aquí no hubo es que una vez yo vi, es que una vez el primo de un amigo me contó que a fulanito le dijeron esto, no, es de viva voz. Los participantes nos dijeron a mí me ha pasado esto y yo considero esto. Entonces, eso definitivamente enriquece mucho el análisis interpretativo.
Sin embargo, pues como les mencioné, el muestreo por conveniencia, la forma en la que recabamos nuestros datos, también conlleva algunas limitaciones. En primer lugar, fue una muestra reducida y no probabilística. Es decir, el hecho de que la muestra no haya sido aleatorizada, de alguna manera provoca, es como un círculo vicioso. El hecho de que tú selecciones por conveniencia provoca que la muestra no sea probabilística y también que la muestra sea reducida, porque el investigador conoce a cierto grupo de personas que cree que le podrían aportar información, pero no es como que va a tener a 200 o a 300 personas que conozca que le aportan. Entonces, el hecho de que tú deliberadamente selecciones a tus participantes va a hacer que tu muestra sea más pequeña. En segundo lugar, la relación entre investigadores y participantes que podría introducir sesgos. Como comenté anteriormente, es una de las desventajas que conlleva el muestreo por conveniencia, que sí te puede te puede aportar información más valiosa a tu investigación, pero en cuestión de sesgos lleva una probabilidad bastante alta, porque el investigador ya conoce de alguna manera el contexto del participante. En nuestro caso, pues el contexto del participante y el nuestro era exactamente el mismo, entonces pues ese es un riesgo que conlleva el estudio. Y el tercero fue una carencia de validación externa o una intercodificación más rigurosa. Por último, me parece pertinente darles esta pequeña conclusión, y es que nosotros identificamos que la presente investigación nos permitió evidenciar que el maltrato institucional, particular y específicamente en sus formas psicológicas y verbales, es una experiencia frecuente y es una experiencia significativa en la vida académica de los estudiantes de medicina del CUCS.